Recordemos, habíamos hablado del quarkonio o quarkonium, que eran los estados ligados entre dos quarks, pero que no eran relativistas. Tenemos el caso de charm-anticharm, bóton-anticharm o bóton-antibóton, pero no contamos nada de alguno específico, sino algo más general. Y ahora vamos a hablar de este que está acá, charm-anticharm, que como nombre es el charmonium o charmonio. Y esto es un estado ligado que ya se había sugerido por Appelquist y Politzer. Sugirieron que si existía un quark de tipo charm pesado, debería formar un estado ligado no relativista, justamente charm-anticharm, y con un espectro parecido al que vimos del positronio. Recordemos que al principio analizamos el átomo de hidrógeno, protón, electrón, y lo tomamos como referencia para el positronio, que era positrón, electrón, y vimos que los niveles de energía eran bastante parecidos, inclusive las perturbaciones, los estados que tenían que ver con estructura fina e estructura hiperfina. Entonces para el charmonio se esperaba algo parecido. En 1974 se descubrió la partícula Psi, algo de lo que hemos hablado antes, ya que ahí aparecía la regla OSI que explicaba los tiempos de decaimiento, y entonces el Psi apareció en los experimentos del SLAC, donde se producía a partir de un decaimiento o una aniquilación, mejor dicho, de positrón-electrón por medio de un fotón virtual, esto al Psi, con lo cual lo que significaba era que se tenían que mantener los mismos números cuánticos y el spin en este caso era 1. Eso lo que significaba era que este Psi no podía ser el estado fundamental del charmonio, es decir, era un estado excitado. Se lo suele identificar como el 1,3S1, esta es la notación que se usa en espectroscopía. Acá este 3 significa, eso es 2S más 1, y si tenemos spin 1, esto suma 3. Luego tenemos la S que representa que tenemos un momento angular orbital 0. Y este 1 es el J, el momento angular total, que en este caso sería 1 más 0, que es 1, con n igual 1. Por lo tanto, esto no era el estado fundamental. Ese iba a ser el estado 1, 1S0, donde ahí sí vamos a tener un spin igual a 0, que hace que esto sea 1, y justamente el J va a ser 0. Más tarde se conseguirían los estados excitados aún más altos, se le llamó Psi', al estado 2,3S1, y luego a medida que fueron encontrando los distintos estados excitados, tuvieron que cambiar la notación. Por ejemplo, para los estados más fundamentales lo llamaron eta C, específicamente al estado singlete S, que tenía spin 0. Luego estaban los estados triplete spin igual 1, que a esos eran los Psi, y también los estados tripletes pero de tipo P, este también S, era spin 1, 2 o 0. A esto se le llamó Chi C y un número que podía ser 0, 1 o 2.
Ahora, para el número cuántico n, cuando iba cambiando se le iba poniendo unos primas, nada más que eso no era muy práctico, así que se terminaba poniendo directamente la masa al lado. Por ejemplo, el psi se lo podía poner como el psi y la masa, el número en megaelectronvolt, y luego el que sería el psi prima sería psi 3686 y así con el resto. El psi prima prima sería psi 4040. Ahora, volvamos a los estados ligados. ¿Qué es lo que estamos nombrando? Estamos nombrando todos los distintos estados que puede tener el charmonio, así como lo teníamos para el positronio o para el átomo de hidrógeno. Es decir, que cada uno de estos que estamos nombrando son distintos estados que acá aparecen. Por ejemplo, acá están los eta, eta prima, el psi, psi prima y los otros tres que habíamos nombrado, y hay otros que no nombramos, pero no dejan de ser todos distintos estados del charmonio. De hecho, hay otros que no nombramos. Para n igual 1 y n igual 2 son estados que viven bastante relativamente por la regla OSI, pero para n mayor o igual a 3 ya ahí cambia la cosa, vive mucho menos, ahí charm anticharm decaen a mesón D más y D menos, y estos estados se les suele llamar cuasi ligados, tienen una vida media mucho más corta y se los ha observado hasta n igual 5.